Si decimos Cleopatra y Marco Antonio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguro una historia de amor épica, de esas de película. Pero, ¿y si la historia real fuera mucho más fascinante y sobre todo mucho más astuta? Porque lo que unió a estos dos gigantes no fue solo la pasión, sino una alianza política que casi cambia el mapa del mundo antiguo para siempre. Para entender esta historia, primero hay que ver cómo la veían sus peores enemigos. Los romanos, con un miedo que casi se puede tocar, la llamaban así, fatale monstrum, un monstruo fatal, un presagio de desastre. Esa era la imagen que Roma necesitaba proyectar de la reina de Egipto. Y aquí empieza lo bueno. ¿Fue Cleopatra realmente esa mujer fatal que nos han contado hasta el cansancio? ¿O estamos más bien ante una de las operadoras políticas más brillantes de la antigüedad, cuya historia fue convenientemente reescrita por los que ganaron la guerra? Vamos a descubrirlo. Empecemos por el principio. Mito y monarca. Aquí vamos a conocer a Cleopatra VII, pero no como la amante de generales, sino como la última y astuta reina de la dinastía tolemaica, una líder que luchaba por la supervivencia de su reino en un Mediterráneo que Roma estaba devorando poco a poco. El escenario en Roma era un caos total. Acababan de asesinar a Julio César, y el poder estaba en el aire. Por un lado, Marco Antonio, su general de confianza, carismático, un hombre de acción. Por el otro, el joven Octaviano, su heredero legal, frío y calculador. La tensión se cortaba con un cuchillo, y en ese caos, las alianzas eran cuestión de vida o muerte. Y es justo aquí, en medio de esa lucha de titanes, que llegamos a la segunda parte, una alianza de poder, porque lo que pasó en la ciudad de Tarso no fue el comienzo de un romance, fue una cumbre política al más alto nivel. Antonio la manda llamar, ¿saben? Esperando que llegara una reina sumisa. Pero Cleopatra, ¡ay, Cleopatra! Ella no jugaba ese juego. Aparece en una barcaza impresionante, con velas púrpuras, vestida como la mismísima diosa Afrodita. Eso no era seducción, era una demostración de poder. Desde el primer minuto le estaba diciendo, tú y yo negociamos de igual a igual. Y aquí está la clave de todo, la lógica pura detrás de su unión. Pensemos. ¿Qué necesitaba Antonio? Dinero, muchísimo dinero para pagar a sus legiones. Y Egipto era la caja fuerte del Mediterráneo. ¿Y qué necesitaba Cleopatra? El músculo militar de Roma para que nadie le quitara el trono. Era un negocio redondo para ambos. Esta frase lo resume a la perfección. No fue el destino, no fue un flechazo. Fue un cálculo frío, preciso. Ambos vieron algo en el otro que necesitaban. Punto. Una transacción estratégica en la que los dos salían ganando. Al menos al principio. Claro, la propaganda romana nos vendió que en Alejandría se la pasaban de fiesta en fiesta. Y sí, crearon la sociedad de los vividores inimitables. Pero eso era solo la superficie. En realidad, estaban construyendo una nueva dinastía, una base de poder en Oriente que fusionaba la cultura egipcia y la influencia romana. Estaban creando un imperio para competir cara a cara con Roma. Y por supuesto, tanta ambición tenía que chocar con Roma. Esto nos lleva a nuestro tercer acto, el desafío a Roma, el momento en que su apuesta subió tanto que hizo temblar los cimientos de la República. Este fue el punto de no retorno. Las famosas donaciones de Alejandría. En un acto público, Antonio no solo reparte territorios romanos como si fueran suyos, sino que proclama a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, como el verdadero heredero de César. Eso fue un golpe directo a la legitimidad de Octaviano. La guerra ya era un hecho. Y esta moneda lo dice todo. Esto no es un recuerdo romántico, es propaganda pura. Acuñar sus rostros juntos como una pareja de reyes era gritarle al mundo, somos un nuevo poder. En Roma esto fue una ofensa imperdonable. La respuesta de Octaviano fue brillante y terrible. Entendió que esta guerra se ganaría primero en la mente de la gente. Desató una campaña de desprestigio brutal, presentando a Antonio como un romano débil, hechizado por una reina oriental que amenazaba todo lo que Roma representaba. Y no se guardó nada. Los ataques eran personales, xenófobos. La llamó, literalmente, puta y oriental borracha. Creó una caricatura que, lamentablemente, ha perdurado por siglos, tapando la verdadera figura histórica.
Y la propaganda funcionó. Roma entera se unió en su contra. Así entramos en la recta final, la caída de los titanes. El sueño de un imperio oriental se dirigió a un colapso tan veloz como sangriento. Miren la cronología. En solo 4 años pasaron de la cima a la aniquilación. Y fíjense en el detalle. Roma, muy astutamente, le declaró la guerra a Cleopatra, no a Antonio. Así, para el público, no era otra guerra civil, sino una guerra justa contra un enemigo extranjero. La derrota naval en Accio fue el golpe de gracia. Para Antonio, que lo había sido todo en Roma, el final fue trágico. Derrotado y creyendo que Cleopatra había muerto, se suicidó como se esperaba de un general romano. Terminó su vida antes de enfrentar la captura. Pero la historia de Cleopatra no terminó ahí, y eso nos lleva a nuestra última parte, el legado de una reina, porque su acto final no sería de desesperación, sino su declaración política más poderosa y duradera. El destino que le esperaba era peor que la muerte. Octaviano planeaba encadenarla y arrastrarla por las calles de Roma en su desfile de la victoria, el premio máximo, un símbolo viviente de la conquista de Egipto. Pero Cleopatra, la última faraona de Egipto, no iba a permitir esa humillación. Sabía que, si no podía ganar la guerra, al menos podía ganar la batalla por su propio legado. Eligió su muerte antes que el deshonor. Y el método fue clave. El áspid, la cobra egipcia, era un símbolo sagrado de la realeza y la divinidad. Al morir por su mordedura, no solo le negó a Octaviano su trofeo, se reafirmó a sí misma como una diosa inmortal. Fue su último movimiento estratégico. Impecable. Y esto nos lleva a la confrontación final, la imagen que nos dejó la propaganda contra la realidad histórica. La versión de Octaviano, la de la seductora, es la que ha dominado por siglos. Pero la evidencia nos muestra a una líder formidable, una intelectual y una estratega que luchó por su país hasta el final. Repasemos los hechos. Gobernó durante más de 2 décadas. Era una políglota que, a diferencia de todos sus antepasados, se tomó la molestia de aprender la lengua de su pueblo. Y estuvo increíblemente cerca de crear un nuevo imperio que podría haber cambiado el equilibrio del mundo para siempre. Y así, con su caída, nació el Imperio Romano. Pero esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Si la suerte en la batalla de Accio hubiera sido otra, si su alianza hubiera triunfado, ¿cómo sería nuestro mundo hoy? Una pregunta que 2000 años después sigue resonando.